Una sombra en una radiografía no siempre es infección. El pulmón miente, pero la clínica bien mirada siempre dice la verdad. ¿Cuántos antibióticos has recetado por una mancha blanca en una placa que no era infección? ¿Cuántos pacientes has enviado a casa con una neumonía silenciosa porque confiaste en una radiografía borrosa? El pulmón es un maestro del engaño. Una sombra en el tórax puede ser pus, agua, sangre, un tumor o simplemente un pliegue de piel. Y tú tienes segundos para decidir. Errores comunes al diagnosticar una neumonía, explicado fácil. Hoy no vengo a repetirte lo que dice el libro. Vengo a mostrarte las trampas reales donde caemos todos, los sesgos que nos nublan y las malas decisiones que se pagan caras en la trinchera clínica. Abre los ojos y afila el criterio. Comencemos. Para entender por qué nos equivocamos tanto al diagnosticar una neumonía, tenemos que empezar por el órgano más peligroso del cuerpo cuando ejercemos la medicina. No el pulmón, sino el cerebro. El cerebro es una máquina de crear atajos, y esos atajos, llamados heurísticos, nos permiten tomar decisiones rápidas, pero también nos empujan a precipicios diagnósticos. El error más común y devastador no está en la mala calidad de la radiografía, sino en el sesgo de confirmación. Llega un paciente, quizá un hombre de 65 años, con fiebre de 38 grados y una tos que le desgarra el pecho, y tú, automáticamente, antes incluso de ponerle el estetoscopio encima, ya has decidido que tiene una neumonía. A partir de ese momento, tu cerebro va a ignorar toda señal que contradiga esa hipótesis y va a magnificar cualquier dato, por mínimo que sea, que la apoye. Eso es lo que yo llamo la ilusión diagnóstica. Ves una placa de tórax con un borramiento del ángulo costofrénico y piensas, derrame paraneumónico, pero no consideras la posibilidad de un trasudado por una cirrosis hepática que el paciente no te mencionó porque no le parecía relevante. Escuchas crepitantes finos en la base derecha y tu mente ya está cantando victoria, pero esos mismos crepitantes pueden ser simplemente atelectasias por hipoventilación en un paciente obeso que no respira profundo por el dolor de la fiebre. La fiebre no siempre es infección, la tos no siempre es pulmonar y el infiltrado en la radiografía es una sombra que necesita contexto. Muchos caen en esta trampa porque es cómoda. Es mucho más fácil recetar levofloxacino y dar por cerrado el caso que sentarse media hora a pensar si esa disnea podría ser una tromboembolia pulmonar. La primera lección es dolorosa pero necesaria. Desconfía de tu primer impulso. Si el diagnóstico te parece demasiado obvio, probablemente te esté cegando. El peligro de adorar la radiografía. La tiranía de la imagen. Hemos convertido la radiografía de tórax en un ídolo dorado al que rendimos pleitesía sin cuestionarlo. Es una herramienta maravillosa, barata y rápida, pero tiene una sensibilidad y una especificidad muy lejanas a la perfección. Uno de los errores clásicos es la interpretación en pacientes deshidratados. Una neumonía necesita líquido, exudado, pus, para manifestarse como esa opacidad blanca que todos buscamos. Si el paciente lleva 3 días con fiebre alta, vomitando y sin beber suficiente agua, sus pulmones pueden estar intensamente infectados, llenos de neumococo, pero la radiografía podría verse casi limpia, con un leve refuerzo intersticial, que cualquier ojo poco entrenado catalogaría como probable viral y mandaría a casa con paracetamol. He visto pacientes con neumonías neumocócicas severas volver a urgencias 24 horas después en shock séptico, porque la primera placa no era suficientemente expresiva. Luego está el problema del tiempo. La radiografía va por detrás de la clínica. En las primeras horas, lo que verás en una placa portátil, con el paciente acostado, mal inspirado, puede ser una neblina absurda que no se parece en nada a un infiltrado lobar. Ahí entra el error del anclaje. Te anclas a ese informe que dice sin condensaciones evidentes y desprecias una frecuencia respiratoria de 30 por minuto. La taquipnea es el signo más sensible de neumonía, mucho más que los estertores, mucho más que la fiebre. Y definitivamente, mucho más que la radiografía en fases tempranas. Otro fallo garrafal es confundir la anatomía con la patología. La famosa condensación en el lóbulo medio, que no es más que un timo en un niño, o el derrame pleural bilateral en un anciano con insuficiencia cardíaca congestiva que consulta por disnea y fiebre leve. Tratar una insuficiencia cardíaca con antibióticos de amplio espectro no solo es inútil, sino que puede precipitar una insuficiencia renal aguda. La radiografía es un mapa, no el territorio. Si conduces mirando solo el mapa sin ver la carretera, el precipicio está asegurado.
El tercer invitado, la edad y las comorbilidades. Si crees que una neumonía se presenta igual en un joven de 20 años que en un anciano de 80, estás cometiendo un error de principiante que puede costarte caro. El anciano no se defiende igual, su sistema inmunológico está apagado, sus mecanismos de la tos son débiles y su centro termorregulador está tan agotado que a veces la fiebre brilla por su ausencia. Diagnosticar neumonía en geriatría basándose en la tríada clásica es como esperar encontrar nieve en el desierto. Puede que su único síntoma sea que dejó de comer, que se cayó al suelo o que de repente está más confuso de lo habitual. Este es uno de los errores más fatales en las salas de emergencias. El anciano confuso al que se le hace un urianálisis. Sale una bacteriuria asintomática y se le cataloga de infección urinaria, tapando la verdadera neumonía basal. La neumonía en el anciano es una traidora silenciosa. No tose porque no tiene fuerza muscular, así que las secreciones se acumulan y se infectan. Si ves a una abuelita de 85 años previamente lúcida que ahora habla incoherencias, lo primero que debes buscar es una neumonía. Y si no la encuentras en la placa portátil, repítela, pide una tomografía, pero no te conformes. Por otro lado, los pacientes inmunodeprimidos son otro mundo aparte. Un paciente con VIH sin tratamiento o alguien en quimioterapia no va a formar esas hermosas consolidaciones lobares llenas de neutrófilos. Su respuesta inflamatoria es mínima. Ahí, una tos seca y una leve disnea pueden ser una neumonía por pneumocystis jirovecii, y la radiografía puede mostrar un patrón intersticial tan sutil que cualquier radiólogo con prisa reporta como normal. Si no tienes el alto índice de sospecha, ese paciente se irá a casa y volverá con un neumotórax bilateral y una insuficiencia respiratoria catastrófica. El error está en aplicar reglas de población general a poblaciones especiales. El contexto es el 50% del diagnóstico. El enemigo fantasma, la atelectasia y el falso positivo. Detengámonos en un concepto que provoca escalofríos en las unidades de cuidados intensivos. La atelectasia. Es el colapso del tejido pulmonar. No es infección, no es pus, es simplemente falta de aire. Imagina un globo que se desinfla. El plástico sigue ahí, pero está arrugado, más denso, y en una radiografía, esa densidad se traduce en un blanco que imita a la perfección una neumonía. El escenario clásico es el paciente postoperatorio de cirugía abdominal. Le duele la herida, respira superficialmente y las bases pulmonares dejan de ventilarse. Le tomas una placa y ves un velo blanco con posible borramiento del hemidiafragma. Te lanzas a diagnosticar neumonía intrahospitalaria, pero el paciente no tiene fiebre significativa, su procalcitonina es baja y sus glóbulos blancos normales. Ahí has mordido el anzuelo. El tratamiento para esa falsa neumonía no es el antibiótico, es el incentivo inspiratorio, es la fisioterapia respiratoria, es el control del dolor para que pueda toser. Tratar una atelectasia con antibióticos es uno de los errores más groseros que podemos cometer, porque expones al paciente a diarrea por Clostridium difficile, a resistencia bacteriana y a falsas seguridades. Muchas veces, el simple hecho de pedirle al paciente que tosa con fuerza y repetir la imagen puede hacer desaparecer la opacidad. Si la neumonía desaparece con una tos, nunca fue neumonía. Ahora bien, sé que estás disfrutando de este contenido. Y si es la primera vez que llegas a este rincón del conocimiento médico sin filtros, te invito a que te unas a esta comunidad de mentes inquietas. Suscríbete ahora mismo al canal, porque aquí diseccionamos la medicina real y te contamos lo que realmente pasa en la trinchera clínica. Sigamos. El líquido traicionero. Edema pulmonar versus infección. Si hay un duelo diagnóstico digno de las mejores películas de suspenso, ese es el edema pulmonar cardiogénico versus la neumonía bilateral. Los dos causan disnea extrema. Los dos pueden cursar con estertores crepitantes. Y los dos tiñen las radiografías con un blanco sucio. En la urgencia, a las 3 de la mañana, la decisión de si empiezas con furosemida y vasodilatadores o con antibióticos y fluidos es una decisión binaria que puede salvar o matar. Ahí el error clásico es dejarse llevar por la auscultación sin mirar las venas del cuello, sin palpar extremidades. Un paciente con edema agudo de pulmón no solo tiene los pulmones mojados, los tiene inundados por un corazón que falla. Busca la ingurgitación yugular, los edemas maleolares. Si esos signos están, la probabilidad de que esa blancura sea insuficiencia cardíaca es altísima, incluso si el paciente tiene fiebre.
porque el edema pulmonar en sí mismo puede generar un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Al contrario, también está el error de tratar un edema como neumonía. Llega el paciente con disnea paroxística nocturna, hipertensión mal controlada y una placa con infiltrado en alas de mariposa. El médico novato arranca vancomicina y piperacilina tazobactam. El paciente empeora porque lo que necesita es presión positiva en la vía aérea para sacar el líquido, no antibióticos. La clave está en el péptido natriurético cerebral y en la clínica fina. No puedes confundir un proceso alveolar húmedo y bilateral con infección si no hay un foco claro. La neumonía es un proceso focal, asimétrico, rebelde. El edema pulmonar es un charco simétrico que responde a los diuréticos. Aprende a diferenciar el agua del pus, porque el reloj corre en contra. La trampa viral y el abuso de los antibióticos. Quizás estás pensando que el error más común es no diagnosticar una neumonía, pero la realidad en la práctica ambulatoria es justo la contraria. Sobrediagnosticamos neumonía bacteriana donde solo hay un catarro terrible. La presión asistencial es una fiera que nos come. El paciente quiere una solución rápida. La fiebre alta en un niño asusta a los padres. Y nosotros miramos la radiografía con el sesgo de querer ver algo para dar un tratamiento y terminar la consulta. Vemos un refuerzo peribronquial, 4 atelectasias subsegmentarias en un niño con poca inspiración y escribimos bronconeumonía. Y ahí empieza una cascada de antibióticos para un proceso que en su inmensa mayoría es viral y autolimitado. Hay que aprender a leer las radiografías con el ojo de un cirujano, no con el ojo del deseo. Una bronquitis viral no da una consolidación lobar con broncograma aéreo. La bronquiolitis, con su atrapamiento de aire, no necesita antibióticos. En adultos, la trampa se repite con la neumonía atípica por Mycoplasma pneumoniae, que cursa con una tos seca infernal y una radiografía que parece mucho peor de lo que el paciente aparenta. Pero no todo cansancio con tos es micoplasma, y no todas las placas con leve vidrio esmerilado requieren claritromicina. El error es no parar, pensar y estratificar. Ante una sospecha de neumonía en atención primaria, las escalas como el CURB 65 no son caprichos. Son faros en la niebla. Usarlas te obliga a medir la urea en ancianos, a considerar la confusión y a no mandar a casa a un paciente con una neumonía severa que en 12 horas se despeñará. Las raíces de la confusión. Diagnóstico diferencial de las opacidades. Cuando ves una mancha blanca y densa en un pulmón, tu cabeza debe generar un abanico de posibilidades, no solo una. Vemos la opacidad, pensamos en neumonía y nos lanzamos. Pero una opacidad pulmonar, incluso con broncograma aéreo, puede ser una hemorragia alveolar. Un paciente joven con hemoptisis, anemia y una opacidad sin fiebre alta puede tener una hemorragia alveolar difusa por una vasculitis. Le pones antibióticos, pierdes tiempo y el riñón se le deteriora. O puede ser una neumonía lipoidea, ese gran simulador que ocurre cuando alguien usa laxantes oleosos o aceite mineral de forma crónica y aspirada. La radiografía muestra una condensación grasa que no responde a antibióticos, y el médico, desesperado, rota esquemas sin éxito, cuando la solución es suspender el agente oleoso. Y luego está el terror oncológico silencioso, el adenocarcinoma de pulmón con aspecto neumónico. El carcinoma bronquiolo-alveolar crece respetando la arquitectura alveolar, por lo que no forma una masa redondeada. Lo que ves en la placa es una consolidación lobar idéntica a una neumonía. La diferencia es que el paciente tiene tos con expectoración en cantidad masiva, a veces acuosa, y eso se llama broncorrea mucinosa. Si tienes un paciente con una neumonía que lleva 3 semanas tratada con 3 antibióticos distintos y la condensación no solo no se resuelve, sino que crece, no estás ante una bacteria multiresistente, estás ante una neoplasia. Toda neumonía debe limpiarse en la placa en 6 a 8 semanas. Si no lo hace, hay que buscar un cuerpo extraño, una obstrucción endobronquial o un cáncer subyacente. Ignorar el seguimiento es firmar un retraso diagnóstico oncológico. Suscríbete ahora para seguir afinando tu criterio clínico con medicina real y sin filtros. Únete a esta comunidad de mentes inquietas. Sigamos. La auscultación engañosa y el eco pulmonar como salvación.
El estetoscopio es un invento maravilloso, pero se ha convertido en un accesorio simbólico porque auscultamos mal, con ruido de fondo, sin desvestir al paciente y con demasiada prisa. Los crepitantes finos inspiratorios son el santo grial del diagnóstico de neumonía, pero esos mismos crepitantes pueden ser producidos por la apertura de pequeños bronquiolos colapsados en un obeso mórbido que no ha respirado profundo en todo el día. Hay un fenómeno peligroso: la neumonía silente del lóbulo inferior. Si la consolidación es profunda y no llega a la pleura, el estetoscopio puede no detectar absolutamente nada. No escuchas crepitantes, no hay soplo tubárico, hay un silencio traicionero porque el sonido se apaga al atravesar un parénquima sólido lleno de pus. Y tú, confiado, dices que los campos pulmonares están limpios mientras el paciente está taquipneico y desaturando. A esto se suma otra trampa: el soplo tubárico transmitido desde la tráquea. En pacientes delgados, el sonido bronquial puede propagarse hacia los vértices simulando una consolidación que no existe. El médico novato ausculta el vértice, oye un soplo nítido y escribe triunfante: probable neumonía, cuando en realidad está escuchando la tráquea. Para diferenciarlo, la pectoriloquia áfona es tu salvación. Pide al paciente que susurre. En una consolidación verdadera, el susurro se transmite nítido porque el tejido sólido conduce las vibraciones. En un pulmón sano, el susurro se atenúa. Y ni hablemos del anciano enfisematoso con el tórax hiperinsuflado y el murmullo vesicular casi abolido, donde cualquier crepitante se ahoga en el silencio. Diagnosticar una neumonía en un gran enfisematoso solo con el estetoscopio es como intentar oír caer una aguja en una fábrica de martillos neumáticos. Ahí es donde la ecografía pulmonar a la cabecera del paciente está revolucionando la precisión diagnóstica. Las líneas B, esos artefactos verticales que parecen la cola de un cometa, nos indican un engrosamiento del intersticio por líquido o inflamación incipiente. Cuando esas líneas confluyen y el pulmón se hepatiza, volviéndose un órgano sólido con ecogenicidad de hígado, estás ante una consolidación. Y ahí dentro, el broncograma aerodinámico, esos puntos blancos que se mueven con la respiración, atrapados en un pulmón convertido en masa densa, es patognomónico de neumonía. Con una sensibilidad cercana al 95%, superior a la radiografía portátil en muchas series, el ecógrafo te permite diagnosticar en segundos lo que una placa borrosa no te muestra en horas. El ecógrafo además explora zonas ocultas que la radiografía ignora. Puedes barrer el seno costofrénico posterior con el paciente sentado y encontrar un derrame pleural mínimo que en la placa supina se escondía tras la cúpula diafragmática. La pieza olvidada. La clínica por encima de todo. Ningún error es más grande que olvidar que estás tratando a un ser humano completo, no solo una radiografía de tórax. La neumonía es una enfermedad sistémica. Si te centras únicamente en el pulmón, perderás la película completa. La sepsis comienza en el alvéolo, pero termina en el riñón, en el cerebro y en el corazón. ¿De qué sirve diagnosticar correctamente un infiltrado si no evalúas el estado de conciencia, si no mides los lactatos séricos, si no preguntas por el estado funcional previo? El error más fatal no es técnico, es humano. No estratificar la gravedad. No es lo mismo una neumonía en un joven sano, que mandarás a casa con una fluoroquinolona, que una neumonía en un paciente de 87 años, encamado, con insuficiencia renal crónica. Ahí tienes que hospitalizar, predecir el germen en función del contexto, cubrir gram-negativos, pensar en pseudomonas si hay bronquiectasias, cubrir anaerobios si hay disfagia. Y, sin embargo, en las urgencias se comete a menudo el error de usar ceftriaxona y acitromicina para todo como si fuera agua bendita. Una neumonía por aspiración en un paciente alcohólico con enfermedad periodontal severa no se trata igual. Necesitas cubrir anaerobios. Necesitas saber que el paciente en diálisis es un blanco perfecto para el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. No pensar en esto es diagnosticar bien la neumonía, pero errar en el tratamiento. Si no pides cultivos de esputo de calidad, si no buscas antígenos en orina para neumococo y legionela en los casos graves, estarás tirando flechas a un blanco invisible. Y la taquipnea es el marcador más fiel de la neumonía inminente. A veces no tienes radiografía, no tienes ecógrafo, estás en una zona rural, solo tienes un reloj.
Si ese paciente respira a 28 veces por minuto y le baja la saturación con el esfuerzo, hay una neumonía en evolución hasta que no se demuestre lo contrario. Esa es la lección más práctica y la que más se olvida. ¿Cómo dejar de fallar? Un mapa mental para no caer en la trampa. Llegados a este punto, tenemos que sintetizar todo en una forma de pensar que evite los errores que hemos diseccionado. No es una lista mecánica de pasos, es un cambio de mentalidad que debes activar cada vez que te enfrentes a un paciente con sospecha de neumonía. Y lo primero, aunque suene antinatural, es preguntarte por qué esa sombra en la placa no es una neumonía. Oblígate a argumentar en contra de ti mismo, a ser tu propio fiscal. ¿Este paciente tiene realmente un síndrome infeccioso? ¿Hay leucocitosis con desviación izquierda y proteína C reactiva elevada? ¿O estamos ante una linfopenia que susurra una causa viral u oportunista? ¿La opacidad es lobar, densa, con broncograma aéreo bien definido que indica relleno alveolar? ¿O es un vidrio deslustrado tan tímido que casi pide permiso para existir? Si no hay signos sistémicos claros de infección, si el paciente no tiene fiebre mantenida ni taquipnea progresiva, frena el impulso de escribir esa receta de antibióticos. Ese autocontrol de 30 segundos puede salvar a tu paciente de una diarrea por Clostridium difficile o de una resistencia bacteriana que le pase factura meses después. Después de ese primer filtro, evalúa el contexto mecánico y el estado hídrico del paciente. Esta es la parte que nadie te enseña con suficiente insistencia en la facultad. Pregúntate sin miedo, ¿este paciente está en falla cardíaca congestiva y nadie le ha mirado las venas del cuello? ¿Está postrado desde hace una semana con una respiración superficial que apenas mueve las bases pulmonares? ¿Acaba de salir de una cirugía abdominal y el dolor le impide toser y suspirar profundo? La atelectasia y el edema pulmonar son los clones malvados de la neumonía. Se disfrazan con su misma ropa blanca en la radiografía y engañan hasta el más experimentado si no se toma la molestia de pensar en el paciente completo. Si la opacidad basal que tanto te preocupaba desaparece con una inspiración forzada o después de que el paciente tosa con ganas, suéltalo, no era una neumonía. Era un pulmón perezoso que necesitaba fisioterapia, no levofloxacino. El tercer movimiento de este mapa mental consiste en plantear las posibilidades siniestras, esas que preferimos no mirar de frente porque nos complican la tarde. Si el paciente es fumador, mayor de 50 años, con pérdida de peso inexplicada y una condensación que no duele, que no da fiebre alta y que lleva semanas ahí, silenciosa y tozuda, eso puede ser un cáncer. Un adenocarcinoma con aspecto neumónico que crece pegado a las paredes alveolares sin formar una masa redondeada, burlándose de ti en cada placa de control. El retraso en pedir una tomografía de tórax con contraste para ver la vascularización y descartar una obstrucción endobronquial es un error negligente que puede costar meses de ventana terapéutica. No puedes esperar 2 meses a ver si la condensación se resuelve si la sospecha oncológica es alta. Debes actuar. Porque el tiempo en oncología no es oro, es vida. Y el cuarto pilar de este mapa mental es la estratificación de la severidad, y esto no es opcional ni negociable. Si tu paciente no puede levantarse de la cama, está confundido, tiene la urea elevada, respira a más de 30 por minuto o tiene la presión arterial cayendo en picado, no importa que la mancha en la placa sea pequeña y parezca insignificante. Eso es una neumonía severa. Punto. Necesita ingreso hospitalario urgente, monitorización estrecha y antibióticos intravenosos en la primera hora, justo después de tomar los hemocultivos sin que eso retrase la primera dosis. Fallar en esto es fallar en lo más básico del juramento que hiciste. La neumonía es una carrera contra el tiempo. El neumococo puede matar en horas, no en días, y no ser agresivo en el tratamiento del paciente grave por miedo a los efectos secundarios o por una prudencia malentendida es otro error que se repite demasiado. En la sepsis, el enemigo es la infección, y si no la atacas fuerte y precoz desde el inicio, la cascada inflamatoria te devorará al paciente por dentro mientras tú esperabas saber cómo evolucionaba. Hemos llegado al final de este viaje por los abismos del tórax y por los vericuetos de nuestra mente clínica. Hoy hemos señalado con el dedo las radiografías mal leídas, los cánceres enmascarados, las atelectasias que se disfrazan de infección y las trampas que nos tiende nuestro propio cerebro cuando se aferra a un diagnóstico fácil con tal de cerrar la historia clínica. Te has enfrentado a la verdad incómoda. Diagnosticar una neumonía no es marcar una casilla, es un acto de humildad, de sospecha constante y de respeto profundo por el paciente que tienes delante. Porque una placa de tórax nunca cuenta toda la historia.
Y un estetoscopio mal usado puede ser el arma más peligrosa del hospital. Ahora quiero que esta conversación no se quede aquí, que salga de esta pantalla y llegue a tu práctica diaria. Si sientes que este contenido te ha removido, te ha hecho dudar de tus certezas o te ha armado con mejores herramientas para la trinchera clínica, no te lo guardes, dale con todo a ese botón de me gusta, compártelo con ese colega que sabes que aún receta antibióticos a ciegas. Y suscríbete ahora mismo a este canal porque cada semana destripamos la medicina real, sin adornos y sin miedo. Nos leemos en los comentarios. Quiero saber cuál fue ese caso que a ti te dejó marcado, ese error que prometiste no volver a cometer. Te espero ahí abajo.